Tiempos difíciles para la disciplina deporte, fútbol, fútbol en inglés, la disciplina de balompié, arroja una estadística de un ataque neurológico cada 2 minutos, a veces cada 1 minuto, y la sociedad civil informa de que esos ataques son iguales o peores en la sociedad civil, iguales o peores en exjugadores jubilados. No hay manera de adquirir la paz, al margen de quienes son los hostiles en los cuales se movieron las tropas club, siglas, que los han encontrado en la primer muerte allí en un infinito y en una segunda muerte en los estadios, al margen de lo que está llevando adelante la ciudad santa y el concilio de los cielos. Es necesario globalmente, y en lo que respecta principalmente a este país, Buenos Aires, Argentina, en la latitud en la cual vivo, nacido por ley, es necesario declarar a la disciplina fútbol como incompatible con la sociedad civil. ¿Cómo se llega a esa incompatibilidad? La palabra española canon es una transliteración del término griego canon, que a su vez lo más probable es que esto procede del vocablo hebreo que significa caña. En un segundo momento, lingüísticamente, canon pasó a ser en el sentido de caña de medir, y de allí pasó con naturalidad a denotar el término regla, modelo, norma. Se adquirió una lista que se aplica en el cuarto siglo a la era cristiana a un conjunto de libros inspirados tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Para que una disciplina llegue a ser incompatible con la sociedad civil, para que eleven algunos ejércitos hasta el estatus de tropa, es porque hay una incompatibilidad con la norma, con el modelo, con la regla, con la caña, con el canon, que es la palabra de Dios que se dio para que haya vida en el mundo, haya desarrollo armonioso en la mente de las personas y que haya hombres que puedan ayudar a la ciudad santa a que el mundo cada vez esté mejor. ¿De qué manera? A través de normas, de reglas, de lo que rige, de rectoría. Caña significa rectoría. Y resulta ser que cada 1 minuto, 2 minutos están pateando la cabeza. No solamente en el arquero, sino dicen que en toda la sociedad civil. No es posible continuar con el desarrollo del deporte fútbol en estas latitudes sin tocar todo el esfuerzo, las riquezas que han adquirido principalmente las naciones en este país, en estas latitudes, Brasil, Argentina, todo lo que han adquirido, todo lo que se han esforzado. Son 8 partidos que son mundiales, pero después empieza una guerra en la sociedad civil, o ya quedan inmersos en una guerra que no es posible trasladar esa guerra a la vida de las personas en la sociedad. Guerra significa polemos, traducido, aparece en la epístola de Santiago en referencia a los miembros de una comunidad cristiana. Dice Santiago el capítulo 4, el versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y de dónde vienen los pleitos entre ustedes? ¿No surgen de sus mismas pasiones que combaten en sus miembros? Resulta ser que el fútbol, Melquisedec pasó a marcar la cancha como una Biblia,
y a burlarse de los arcos como que si fueran dos familias enfrentados y que se van autodestruyendo y que comienzan en el punto del acero, que es lo que sostiene el núcleo del mundo, y posteriormente las certezas, hizo de que en ese escenario las familias y los intereses se vayan autodestruyendo. Trasladado a la nación eso, dije mal, trasladado esa autodestrucción a la iglesia, y de la iglesia trasladado a la nación, hace de que la nación esté en un circuito constante de autodestrucción. Esa autodestrucción hace que los miembros de la iglesia se deshagan, se deshacen, y queda toda una guerra. Y llega el domingo, y llega la fecha, y es una guerra, la vida es una Biblia, es una regla, es una norma, es una constante estructura para poder vivir en paz y en armonía. Y eso desequilibra. Encuentran infinitos con billones de mares, con diques que nos destruyen, y no sabemos si en el futuro vamos a encontrar más infinitos, si son 6 años o son más años, donde recién empieza el Padre a reconocer de que hay indicios de vislumbre de Elohim a nivel entendimiento de lo que sucede. No podemos tener mayoría desequilibrando la coherencia que viene del cielo en el contexto de mantenimiento de la paz, ya que encontramos en el caso del país vecino, donde prácticamente ya no existe ese nombre, por ser polemos, por ser guerras, constantemente guerras. El término usado en este contexto puede parecer a veces desproporcionado, pero no. Lo que el fútbol hace a la iglesia y a la nación es deshacerlos por medio de todo tipo de destrucción atómica, en las cuales en los infinitos los hemos encontrado militando. Los llevaban, los dejaban en la primer muerte, y esos de la primer muerte militaron miles de años, de que haya una vislumbre de esa muerte viviendo, pero muertos, para no ser destruidos en la primer muerte. Bajan, viven la segunda muerte, y se arma una guerra hacia la vida, donde vienen grupos a decirme ya, ¿es o no es? Entonces, de que tenemos que estar a favor o no a favor de la Biblia, porque nos hacen destruir la Biblia, pero en vivo nos hacen correr 2 horas para demostrar de que hay que pisar la Biblia. Llegan otros que empiezan a entender qué es lo que sucede, y es un conflicto constante comparado a los combates en los miembros de iglesia, que no eran agradables, tener que esos momentos donde los hermanos de iglesia se enamoraban unos de otras y otras de uno, y había que moderar a veces eso, y tenía que, no sé si sea una ínfima, mínima ética de comparación, sino que son ataques. A partir de allí es que tenemos que elevar todas las facultades globales y las naciones, el deporte, fútbol, como tropas enemigos de la sociedad. Ojalá que todos los que han adquirido seriedad en el aspecto de tal ciencia y de portología, entiendo las riquezas que se manejan en ese aspecto, puedan tener toda la madurez de cómo poder hacer para ir retrocediendo, entendiendo que todas las naciones del mundo trabajan a la par de la agenda global para poder mantener la paz, y de esa manera
enfrentar de manera ordenada lo que se deba enfrentar en materia de hostilidad y ponerse en armonía con los propósitos del cielo, que ese es uno de los objetivos de la facultad, de la sociedad y de los pueblos. Que tengan buen día.